Bienvenidas a Las cicatrices no mienten. Soy María y este podcast nace para abrir un espacio seguro, un espacio para quienes han atravesado procesos duros, difíciles y muchas veces innombrables. Para quien tuvo que callar, para quien fue herida o abandonada, para quien dejó su país, su hogar y su familia buscando un mejor comienzo, para quien lloró en silencio, para quien cargó más de lo que podía, para quien no murió, pero sobrevivió, y sobre todo, para quien fue sostenida por Dios cuando pensó que ya no podía más. Aquí no tienes que fingir que estás bien. Aquí nadie te dirá que exageras o que ya deberías haberlo superado desde antes. Aquí hablamos de lo que dolió, de lo que se rompió y de lo que Dios sostuvo cuando ya no quedaban fuerzas. Porque aunque a veces no lo parezca, es en el valle donde Dios hace su obra más profunda. Me alegra que estés aquí y recuerda, no estás sola. Yo sé lo que es romperse en silencio. Sé lo que es llorar donde nadie te ve y seguir sonriendo para no preocupar a nadie. Lo sé, porque yo viví un proceso que en ese momento ni siquiera podía nombrar. No sabía que tenía un nombre. No sabía que otras también lo estaban viviendo. No sabía que existía un lenguaje para eso. En mi mente, yo solo estaba pasando una etapa difícil, pero en realidad estaba siendo destruida por dentro. Y hoy quiero contarte cómo fue ese proceso, qué pasó, cómo lo viví y cómo Dios me sostuvo cuando yo no podía sostenerme sola. Cuando todo comenzó, yo estaba pasando por un proceso muy difícil. Era joven, demasiado joven para entender la vida como la entiendo hoy. Mis padres estaban en medio de una separación y mi papá había decidido rehacer su vida solo. Esa etapa fue muy dura para todos porque ya veníamos arrastrando procesos familiares fuertes, heridas abiertas, silencios, cosas que no se decían, cosas que se acumulaban y de pronto otra vez algo se rompía. Yo estaba vulnerable, me sentía sola, aunque técnicamente no lo estaba, porque tenía novio en ese momento. Pero estar acompañada no siempre es lo mismo que sentirse acompañada. Yo, en mi caso, eran dos cosas muy diferentes. Me sentía perdida, confundida, sin dirección. Y en medio de todo eso, apareció él. Sí, así lo voy a llamar, él, porque no merece nombre en esta historia, pero sí ocupa lugar. La primera vez que lo vi fue el día de mi cumpleaños. Mi familia estaba ahí, mi novio también estaba ahí, mis amistades y mis hermanos habían invitado a algunos amigos. Entre esos amigos estaba él. Ese día la pasé bien, reí, me distraje. Por un momento olvidé todo lo malo que estaba viviendo. A veces la felicidad hace eso, nos da respiros, aunque sea por horas. Los días pasaron y de repente él empezó a escribirme y con el tiempo nos convertimos en muy buenos amigos, o al menos eso creía yo. Él sabía cómo llegar a mí, sabía dónde estaban mis dolores, mis inseguridades, mis miedos. También sabía que mi novio no me estaba acompañando como yo necesitaba durante una etapa tan difícil, y él lo aprovechó. Él sabía cómo hablarme para hacerme sentir especial, escuchada, única. Y así empiezan estas historias, casi siempre. No con flores, sino con atención, no con romance, sino con validación. Después de un tiempo, terminé mi relación. Y cuando él se enteró, empezó a pretenderme. Luchó mucho para estar conmigo
insistió, insistió e insistió. Y bueno, al final lo logró. Le di otra oportunidad al amor, aunque en realidad no sabía ni qué era el amor. Yo era joven y confundí el amor con atención. Pensé que si alguien luchaba tanto por mí, entonces algo bueno debía venir de eso. Y si decía cosas bonitas, entonces amaba. Pero con el tiempo aprendí que las palabras pueden ser flores o pueden ser trampas. El tiempo pasó y esas palabras bonitas, esas poesías, esas promesas empezaron a transformarse en insultos, gritos, humillaciones y peleas. Yo era tan infeliz. Con cada maltrato, con cada humillación, con cada manipulación, yo me apagaba un poco más. Los años pasaban y yo ya no podía más. Él me llevaba al borde de la locura y cuando lograba sacarme de mis casillas, ahí venía su arma favorita. Sigue, sigue así. Te voy a grabar para que tu mamá y tus hermanos vean tu verdadero yo. Y lo decía riéndose, con el teléfono en la mano. Yo sentía tanta vergüenza, me sentía humillada y ahí caía, sin fuerzas, destrozada y llorando. Y cuando él me veía así, sentía que había ganado. Entonces llegaba su sermón de perdón, que nunca lo iba a volver a hacer, que le dolía verme así, que le partía el corazón. Y así era mi diario vivir. Los años pasaban y yo seguía dentro de esa relación, si es que a eso se le podía llamar relación. Ya no era algo bonito, ya no era una historia de amor, era una lucha constante, diaria y cansada. Una lucha que yo siempre perdía. Yo ya no podía más, me sentía agotada emocionalmente y cada vez más pequeña por dentro. Y cuando el alma se cansa, el cuerpo empieza a hablar. Las migrañas hicieron parte de mi vida. El dolor en el cuerpo era constante. Mi cabello, que era grueso y rizado, empezó a perder vida. Mis ojos dejaron de brillar. Sonreía por fuera, pero por dentro estaba rota, muy rota. Yo trabajaba duro, mucho más de lo que cualquiera sabía. Trabajaba para mantener la casa y también para mantenerlo a él, porque él no trabajaba, porque se le hacía difícil mantener un trabajo, ya que nunca le duraba más de unos meses. Y mientras tanto, yo estaba ahí, trabajando días enteros, rompiéndome el cuerpo para cubrir gastos que no eran solo míos. Y cuando llegaba a casa, me esperaba otra batalla. Ordenar, limpiar, tener todo en su lugar, cumplir, sostener. Y muchas noches me iba a dormir llorando, porque me dolía tanto el cuerpo, pero también me dolía el alma. Uno de los anhelos más grandes que tenía era poder ser madre. Ese siempre fue mi sueño. Yo deseaba formar una familia y yo luchaba por eso. Lo intentábamos, pero no pasaba nada. Y allí llegó otro golpe, la culpa. Yo me decía a mí misma, no, no sirvo ni para eso. Y esa frase me atravesó, porque una cosa es que alguien te humille, pero otra cosa diferente es que tú te empiezas a humillarte sola. La tristeza se volvió rutina, la ansiedad se volvió normal, la culpa se convirtió en mi compañera y la soledad, esa ya estaba instalada. Y mientras todo esto pasaba, yo oraba. Oraba con dolor, oraba con llanto, con desesperación,
suplicándole a Dios que por favor cambiara su corazón, que por favor lo sanara, que lo transformara, que ablandara su duro corazón. Yo nunca oré para que él se fuera, yo oraba para que él cambiara, pero no todo era oscuridad. Hubo momentos donde yo respiraba, donde mi alma recordaba que era alma. Yo encontré esa paz cuando le danzaba a Dios, cuando adoraba, cuando estaba en su presencia. Era el único lugar donde yo me sentía vista, escuchada, amada y sostenida. También encontré paz cuando estaba con mi familia. En esos momentos mi dolor se hacía chiquito y yo recordaba quién era antes de apagarme. Y aunque parezca increíble, en medio de todo eso, yo seguía intentando amar. El tiempo pasó y un día él llegó con la noticia que tenía que viajar 2 semanas para arreglar unas cosas. El viaje era importante, según él, y como siempre los gastos salieron de mi bolsillo, porque él no tenía dinero. Y entonces viajó. Y esa fue la primera vez que estuve realmente sola, después de tantos años. Y lo más curioso fue que no sentí su ausencia. Y no porque yo era fuerte, sino porque yo ya vivía sola, aunque él estuviera ahí. La soledad con alguien al lado duele más que la soledad sin nadie. Y cuando regresó, volvió peor, más frío, más agresivo, más distante. Y ahí tuve que hacer algo. Así que lo saqué de la casa. Y después de un buen rato discutiendo, al fin se fue. En ese momento sentí algo que no había sentido en años. Paz. Una paz rara, nueva, silenciosa, pero paz. También sentí libertad. Libertad de respirar, de caminar en mi propia casa, de existir sin miedo. Pero esa libertad duró muy poco, porque él siempre llamaba, rogaba, lloraba, manipulaba y pedía volver. Y después de varios meses le di otra oportunidad. Y no porque lo amara, sino porque ese era mi patrón. Yo volvía porque en el fondo creía que abandonar era fallar. Pero volvió físicamente. Pero su corazón ya estaba en otro lado y yo todavía no lo sabía. Esta vez tenía que viajar nuevamente por cosas familiares y otra vez los gastos salieron de mí. Pero ahora no era un viaje de 2 semanas, era un viaje de varios meses. Y aún en la distancia seguía lastimándome, seguía siendo el mismo, seguía humillando, manipulando, destruyendo desde lejos. Hasta que llegó el día en que todo cambió. Un día, mientras él todavía estaba lejos, recibí un mensaje de una amiga muy cercana. Me escribió preguntando si había visto lo que él había puesto en su estado. Yo no entendí nada. Le pregunté qué cosa, y fue ahí donde yo me di cuenta que me había bloqueado para que no viera sus estados. Así que me envió una captura. Ahí se me congeló el cuerpo. Él tenía otra pareja desde hace un año entero, mientras yo sostenía la casa, mientras yo pagaba sus gastos, mientras yo le pedía a Dios por él, mientras yo intentaba de formar una familia, mientras me enfermaba y mientras me apagaba, había alguien más. Y lo gritaba al mundo sin importarle nada. En ese instante sentí como si me tiraron un balde de agua fría, no porque se fuera con otra, sino porque entendí cuánto tiempo había vivido engañada, cuánto había sostenido yo sola una relación que en realidad estaba muerta.
Cuando hablé con él, pensé que tal vez iba a pedir perdón, tal vez iba a reconocer algo, que tal vez iba a tener la mínima humanidad de no destruirme más. Pero no, su respuesta fue, ¿sabes? Me arruinaste la vida, te di todo lo que querías, trabajé duro para darte todo lo que me pedías, y aún así, tú me arruinaste la vida, así que déjame en paz. Y continuó, nosotros ya estábamos divorciados. Divorciados. Yo ni siquiera sabía eso. Pero así funcionan los manipuladores. Reescriben la historia para quedar limpios. Según él, yo no lo dejaba rehacer su vida. Según él, yo lo había hecho sufrir. Y, según él, yo era la razón de todo lo malo. Y ahí entendí algo. No importa cuánto tú sufras por alguien. Si esa persona no quiere sanar, tú te vas a enfermar intentando salvarlo. Recuerdo cómo temblaba de la rabia, de la frustración, del shock, de la impotencia, pero también pasó algo que yo no esperaba. Ese día empecé a vivir. La separación no fue fácil, las separaciones casi nunca lo son, pero la separación con manipulación, engaño, dependencia emocional, vergüenza y culpa, esa es todavía más difícil. Yo no me separaba solo de un hombre, me separaba de una versión de mí misma que ya no quería ser. Y ahí apareció Dios, no en un sermón, no en una iglesia, no en un culto emocional, no. Dios apareció en el proceso, en el dolor, en el llanto, en el silencio, en las noches donde uno no entiende nada, en la madrugada donde uno le dice, Dios, no puedo más. Yo agradezco a Dios por el amor que recibí durante ese proceso, porque no fue fácil, porque yo estaba rota, porque me sentía poca cosa, me sentía defectuosa, porque me sentía usada, y aún así Dios me sostuvo. El tiempo pasó, y mientras pasaba, yo me acerqué más a Dios. Mi enfoque ya no era salvar a alguien, ni ser suficiente para alguien, ni soportar por amor. Mi enfoque era sanar, sanar y aprender a amarme a mí misma. Dios me fue sanando poco a poco, a veces en silencio, a veces en dolor, a veces en sorpresa, pero siempre con propósito. La sanidad no llegó de un día para otro, llegó en procesos, en etapas, en capas. Yo tuve que llorar, tuve que soltar, tuve que perdonarme y tuve que perdonar, hasta que un día apareció alguien, alguien especial, alguien que yo no estaba buscando, pero que Dios puso en mi camino para enseñarme algo que yo nunca había experimentado antes, un amor bonito. Ese alguien es hoy mi esposo, mi compañero, mi media naranja, mi complemento. La persona que Dios puso en mi vida para enseñarme que el amor no es grito, ni control, ni humillación, ni miedo, sino paciencia, respeto, ternura, aprendizaje y paz. A través de mi esposo, Dios me enseñó lo que es amar con el amor de Cristo. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque con ese amor aprendí a crecer, a madurar, a confiar y también a sentir lo que es estar acompañada, incluso cuando hay distancia de por medio. Gracias Dios por mi esposo, porque a través de él aprendí a recibir lo que antes solo sabía dar. Aprendí que no era demasiado, ni difícil, ni defectuosa.
Solo necesitaba estar en el corazón correcto. Dios permite procesos en la vida de uno, a veces procesos que duelen, procesos que desgarran, procesos que parecen injustos, pero después del dolor viene algo mejor. Después de la temporada oscura viene la mano que sostiene. Después del llanto viene el crecimiento. Dios nunca deja una historia sin propósito. Hoy mi esposo y yo también estamos pasando por un proceso, pero la diferencia es que ahora Dios está en medio de nosotros. Y cuando Dios está en medio, el peso se reparte, la carga se divide y las fuerzas se multiplican. Nos damos ánimo el uno al otro, nos apoyamos, nos levantamos, nos cuidamos y así es como se ama, no desde la perfección, sino desde el propósito. Pero este hermoso testimonio, ese de cómo Dios redimió mi vida sentimental, ese será un capítulo aparte, porque merece ser contado con cada detalle y porque quiero que mis amadas hermanas lo escuchen cuando sea el tiempo correcto. Hay mujeres que no saben que están siendo maltratadas hasta que alguien les pone nombre al maltrato. A mí me pasó así. Alguien muy cercano me dijo, eso es abuso. Y esa palabra abrió la puerta, porque cuando no puedes nombrar algo, tampoco puedes sanarlo. Y si tú que me escuchas viviste algo parecido o lo estás viviendo ahora mismo, quiero decirte algo. No estás loca, no estás exagerando, no estás inventando, no eres débil, no es tu culpa, no es tu vergüenza, no mereces humillación, no mereces ser manipulada, no mereces cargar con culpas que no te pertenecen, no estás sola. Y algo más, Dios no creó a la mujer para ser recipiente de abuso emocional, económico, físico o espiritual. Dios creó a la mujer con propósito, con fuerza, con identidad y con destino. Yo estuve rota, muy rota, rota por dentro, por fuera, en el alma y en el cuerpo. Pero Dios me sostuvo, me levantó, me sanó, me devolvió mi identidad, me devolvió mi risa, me devolvió mi fuerza, me devolvió mis sueños. Y eso es lo que yo quiero para cada mujer que escuche este podcast, que pueda decir un día, estuve rota, pero Dios me sostuvo. Bueno, este fue un capítulo corto. Quería comenzar compartiendo un poco de mí, un pedacito de mi historia, para que supieran desde dónde nace este espacio. Pero esto solo es el comienzo. En el próximo episodio vamos a escuchar la historia de una mujer que luchó por muchos años, una mujer que atravesó por procesos muy duros y que hoy puede decir que fue Dios quien la levantó, quien la sostuvo y quien la restauró. A partir de ahí, los capítulos serán más profundos, más largos, porque las cicatrices también merecen tiempo para ser contadas. Y antes de irme, quiero decirte algo. Si hoy estás en medio del valle, Dios ve lo que nadie vio. Él escucha lo que lloraste en silencio. Y aunque el proceso se sienta largo, no es en vano. La palabra dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice si pasas, dice cuando pases. Eso significa que el valle no es el final, es un tramo del camino,
pero no es tu destino. Si sientes que nadie entiende lo que estás viviendo, Dios sí lo ve. Dios no se apartó. Dios no te soltó. Dios no ha terminado contigo. Aunque estés rota, si Él te sostiene, no estás perdida. No estás sola. Dios te sostiene. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.